Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida. Buenos días, bienvenidos a su espacio Sinergia Comunitaria, Primera Escuela de Padres y Madres. El día de hoy nos encontramos aquí en este espacio para seguir abordando estos temas tan importantes que nos ayudan a construir una sociedad mejor, empezando desde la familia, que es precisamente la base de la sociedad. Y es por esto que en este día continuamos con el tema de lo que es la vejez, la etapa que va desde los 65 años en adelante, porque es importante nosotros conocer cómo debemos de tratar y ser para esas personas ya que van entrando en esta etapa, que puede ser un poquito difícil si no estamos preparados. Es por esto que en el día de hoy me encuentro acompañada de Melvin Cuevas, quien me estará ayudando a abordar este tema tan interesante. Buenos días, feliz fin de semana para todos los televidentes y a la República Dominicana entera. Así es, continuamos con el tema anterior, sí. En la entrega pasada hablábamos de que esta es una etapa un poco difícil porque se va presentando situaciones como lo que pueden ser un mayor deterioro de la salud, la degeneración, sí, pérdida de la autoestima, aislamiento, cambios, asimismo como yo hablaba de que esta es una etapa de mayor reflexión sobre la vida y que suele haber un análisis personal y espiritual que se contribuyen con consejos históricos y enseñanzas que se pueden abordar a través de actividades y situaciones que permitan una convergencia, una sinergia de diferentes generaciones para nosotros preservar y que permanezcan los valores que nos hacen a nosotros ser lo que somos, que nos permitan guardar esas tradiciones y costumbres que son tan características y que nos identifican a nosotros los dominicanos. Así es una etapa en la que nos convertimos en un ente de consulta, así en es. consejeros. Así es. Si hay gente, pues no, hay muchas que no se quieren resignar, pero es una etapa ya que ya es imparable. Sí. Así es, la degeneración de la salud. Aunque ya es una etapa que la gente comienza a tratar de cuidar la salud, hacer en la vejez lo que no quiso hacer en la salud. Sí. Es, ciertamente, en la juventud, perdón. Sí, ciertamente esta es una etapa, como decía Melvin, de la degeneración. La vista se vuelve borrosa, las rodillas rechinan y hay una disminución en la movilidad, producto pues de esta situación del cuerpo que ya no es un desarrollo en crecimiento o tal vez en evolución. Aunque también en esa etapa hay personas que viven a plenitud los conocimientos y muchas acciones que emprenden. Pero en cuanto a la salud, sí. Y también en algunos casos los conocimientos mejoran de acuerdo a la situación también de salud en que viva la persona, que también en eso influyen también muchas cosas. Sí. Su alimentación, porque hay personas que tienen degeneración mental con el asunto del Alzheimer, pero hay otros que no, hay otros que son lúcidos, pero cada quien la pasa o le pasa, la pasa de manera diferente o le pasan cosas diferentes. Sí, decimos que esta característica
específicamente la de la salud, atiende a dimensiones del desarrollo humano, como lo puede ser la biológica y la física, pero también tomando en cuenta la dimensión emocional, porque este es un proceso que muchas veces es el que orilla a estas personas en esta etapa de la vida a tener esa pérdida de la autoestima, porque se sienten menos independientes y menos autosuficientes, porque al tener un deterioro de la salud, pues muchas veces dependen de ayudas y de otras personas para lograr muchas cosas. Ese orgullo que se tenía antes disminuye, sí, al ver que tiene que ser asistido en muchos casos. Hay una expresión que hay que acuñarla y leer sobre ella. Esa expresión que dice, hay que envejecer con dignidad. Porque, como le dije, es una situación que todos vamos a padecer de ella. Entonces hay que envejecer con dignidad. Muy de la mano con este tema de la salud, se presentan problemas cognitivos, cambios en la memoria y el aprendizaje, Sí. que son situaciones que, como decía Melvin, se pueden prevenir cuidando la salud mental a través de actividades que permitan el trabajo y el fortalecimiento de las conexiones neuronales, una lectura, socializar, salir a caminar incluso puede ayudar muchísimo a que el cerebro siga trabajando de manera más eficiente. Estar ocupado siempre. Sí. Estar ocupado físicamente y estar ocupado mentalmente. Se pueden las dos. Físicamente y mentalmente. Mentalmente puedes juegos, lecturas. Sí. Físicamente puedes tener movilidad, arreglando un patio en la casa, deshiervando una mata, sembrando una mata en el jardín, cuidando animales. Físicamente se puede hacer muchas cosas. Sí, es por esto que decimos que esta característica atiende a dimensiones como lo que son la física, la psíquica y la social, porque dependiendo de cómo nosotros nos desarrollemos, pues es asimismo como el cerebro va a ir trabajando. La próxima característica sería... Sí, sería la disminución de los sentidos, los 5 sentidos. Va disminuyendo la escucha, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Duele. Sí. Pero como decía ahorita yo, es una etapa degenerativa. Usted no ve igual cuando era joven. Usted no oye igual cuando era joven. Usted no se mueve igual que cuando era joven. Comienzan como decimos vulgarmente, los achaques. Comienzan los achaques. La salud, en sentido general, comienza a disminuir. Sí. Sí. Es por eso que decimos que esta característica atiende a dimensiones como la biológica, la física. Sí. Y ciertamente debemos de tener mucho cuidado para esta etapa. No solo las personas que están entrando en ella, sino también los que estamos ahí para esas personas que inician esta etapa. Que hay situaciones precoces o prematuras. Sí. Aquí hay personas de 40 años, parecen de 80, y viceversa. Porque hay unos que son tardíos, pero hay otros que son precoces. Es por esto que debemos de cuidar los hábitos, sí, hay que cuidar las costumbres, sí. Porque esto es lo que determina muchos factores. Y perdóneme Sheila, sí. No cuidar los hábitos, cuidar los buenos hábitos. Sí, de mantenerlo, de preservarlo. Sí, los buenos hábitos, dormir bien, tomar mucha agua, comer balanceado, caminar, sí. Comer bien, dormir bien, tomar agua y tomar sol. Y tomar sol. El sol antes de las 11 del mediodía, antes de las 11 de la mañana. Sí. Sí. Tomar sol. Es la dimensión social. Social no. Sí, entra la social, sí. Pero es la física. Sí. Sobre todo, sí. También tenemos una característica muy importante que nos habla de la necesidad de sentirse útiles y reconocidos, porque ya en estas edades las personas desean seguir aportando a la sociedad. Como decía Melvin, es una etapa de mentoría y de ayuda. De ayuda. Así sí. Es importante sentirse útil. Aunque sea cuidar, papi, siéntate en la puerta para que los niños no salgan. Sí. Es una función. Papi, haz esto.
abuelo al otro, a esto al otro. Es sentirse útil, sentirse importante. Sentirse importante. Mami, me puede. Y preguntar, a ver si está en ánimo. Mami, ¿me puede ayudar en esto? ¿En qué? O desgranar los guandules. O fregar, no fregue más de 5 platos, nada más 5 nada más, porque tú no puedes estar mucho tiempo parada. Sentirse útil. Tener esa participación. Participar. Sí. Porque tal vez yo no pueda hacer las mismas actividades que en la juventud, pero si yo participo y me siento involucrado, yo estoy cumpliendo un rol, yo soy parte de. Y si están lúcidos, hacerle preguntas. Sí. Papi, ¿qué tú crees que tú hacías antes en esta situación cuando estabas joven? ¿Qué tú hacías lo otro? ¿Cómo pasó esto? Incluso utilizarlo para referencias históricas, familiares y hasta a nivel nacional, porque si fueron maestros, si fueron lectores, si fueron... Decir, bueno, en la época de Trujillo se hizo esto, la época de Horacio Vázquez se hizo esto, la época de Balaguer se hizo esto, porque no se puede ir más allá si no fueron lectores. Sí. Hacer que se sientan útiles, que se sientan importantes, no menospreciarlos, no vejarlos. Papi, haz lo que te sienta bien. Si te sientes bien haciendo eso, hazlo. Si no te sientes bien, dime con qué te sientes bien, para yo respetar tus decisiones. Así es, hacerlo útil. Sí. Es por esto que en esta etapa debemos de integrar a esas personas a que se sientan parte de nuestras vidas y que se sientan valorados, no solo que sean parte, sino que se sientan que realmente se les está dando el papel que se merece. Antes de ir a la próxima, vamos a ir a comerciales, ¿verdad? No, vamos a seguir con la dimensión del desarrollo que atiende a esta característica, que vendría siendo la social, podríamos decir. Y la física también. Y la física, La sí. física está en toda en este caso. Sí, es así. Sí. Entonces, la próxima característica. En la próxima característica vemos que hay una mayor necesidad de apoyo emocional. La vejez puede traer sentimientos de soledad o de pérdida. Porque al ser un momento de tanto cambio y un momento al que muchas personas no están preparadas, pues es donde más necesitamos que el que está a nuestro alrededor nos escuche, nos apoye. Eso depende de los hábitos y depende también de la inteligencia Emocional que sí, tenga claro. la persona. Depende de los hábitos. Si a usted le gusta oír música y le gusta leer o le gusta hacer música, nunca se va a sentir solo. Si ejecuta algún instrumento, una guitarra o algo, nunca, o un piano, nunca se va a sentir solo. Si lee, nunca se va a sentir solo. Si oye música, nunca se va a sentir solo. O si tiene otro hábito como albañilería, no, que es un poquito pesado, sí. Pero carpintería, todo eso, ebanistería, sentirse útil, nunca se va a sentir solo. Sí, por esto es importante nosotros desde la juventud irnos preparando en base a lo que nosotros nos gusta hacer. Por eso yo siempre menciono tanto el tema de la vocación, porque esto me permite a mí estar preparado, tal vez para incluso el tema de la vejez, de la jubilación, Es que ¿qué yo voy a hacer? Un niño es un anciano en potencia. Sí. Entonces, desde niño tiene que ir preparándose para cuando yo sea mayor, cuando sea viejo, cuando yo sea... ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cuáles son mis capacidades, sí, mis destrezas? ¿Qué me gustaría hacer? Sí. Vuelvo y repito, un niño es un anciano en potencia. Sí, porque si a mí desde pequeño me gusta el arte y yo trabajo en base a lo que a mí me gusta del arte, lo desarrollo como un oficio, aunque no me genere ingresos económicos, yo tengo una actividad que realizar en un futuro. Un abogado con asistencia puede ejercer su carrera hasta los 90 años. Sí. Con asistencia. Un pintor, hasta sin asistencia, puede ejercer su carrera hasta los 90, los 95 años. Sí. Pues un creador. Entonces, depende también de su entorno. Si tiene un hijo que es inteligente, que te ama, que te quiere, te pregunta qué quiere hacer, qué te gusta hacer, en qué te gusta divertirte, en qué te gusta entretenerte. La vejez es una etapa que tú puedes también llevarla a cabo con dignidad y con respeto. Sí. Por esto también es importante el tema de las relaciones, porque muchas personas no contemplan o no saben lo importante que es tú conocerte y saber convivir contigo mismo antes de tú tal vez iniciar una vida de pareja con otra persona, porque esto te permite que cuando tú llegues a una etapa más avanzada de la vida,
el tú poder desarrollarte como persona individual, porque nosotros somos seres colectivos y sociales, pero también hay una parte que es la parte del espíritu, que esa es tuya, esa tú, aunque la compartes, no es algo que tú tienes con otra persona, porque eso es lo que te hace a ti, lo que forma tu personalidad, tus gustos, lo que te ayuda a desarrollarte. Ahí está la famosa frase esa frase socrática, conócete a ti mismo. Sí. Que no es tan fácil como parece conocerse a uno mismo, porque uno comete errores y después termina diciendo, ven acá, ¿en qué estaba yo pensando cuando hice esto? Pero no era yo que estaba haciendo eso, porque a veces uno no se conoce a sí mismo, no sabe de qué uno es capaz, y es muy importante saber de qué somos capaces. Sí, por eso también yo hablaba en el programa anterior de algo muy importante, que es que muchas personas reconocen su talento, ven sus capacidades, y sus habilidades también. Entonces eso era lo que yo quería llegar. Antes de nosotros pensar en cómo vamos a desarrollar el talento, tenemos que conocer nuestras debilidades y saber cómo manejarlas. Nuestras limitaciones. Sí. Sí. Porque es conocer mis debilidades y mis limitaciones me permite a mí potenciar aún más ese talento que yo tengo, porque así yo no a los obstáculos que yo pueda tener para yo realizar ese talento los sé manejar, los sé controlar y pierdo esas limitaciones. Así es por esto que decimos que en esta característica tan importante sobre la necesidad del apoyo emocional, lo podemos contemplar junto con dimensiones, o lo podemos asociar a dimensiones como socioemocionales, sí. O social y emocional. Sí, justamente. Ambas, sí. Sí, porque hablamos de que el entorno influye muchísimo en el desarrollo en esta etapa. Que te saluden por la mañana, sí. Que te importanticen. John, papi, ¿cómo amaneciste? Abuelo, ¿cómo estás? Dime cómo amaneciste, mira lo que te traje, mira lo otro, mira, te voy a cambiarte esas zapatillas, ponte esta, ponte lo otro, sí. Lo otro. Sentirte que te quieren, sentirte querido o querida, sentirte importante. Que no te ignoren. Que no te ignoren, que te tomen en cuenta. Sí. Sí. Asimismo tenemos, bueno, ya esta vendría siendo la última dimensión, pero este tema no se queda aquí porque es muy amplio y muy importante de conocer. Y es que vemos, como se mencionaba anteriormente, que ya en esta situación hay mayor tiempo libre y se valoran más lo que son las tradiciones, porque la persona se puede dedicar con más tranquilidad, tiene más tiempo para convivir en la comunidad y realizar actividades recreativas. Yo creo que no existe tal tiempo libre. Depende de lo que tú tengas capacidad de hacer. Porque el tiempo libre lo puede hacer el cansancio. Ay, estoy cansado de hacer, tengo que descansar un rato para luego hacer tal cosa. Entonces ese tiempo libre tú lo usas para descansar. Pero tiempo libre, en mi caso, que ya estoy jubilado, yo no siento que tenga mucho tiempo libre. Siempre tengo cosas que hacer, siempre tengo algo a que dedicarme. Sí, así por es. Esto es que nosotros, por lo menos yo... no hay tiempo para la tristeza. Sí, no. Yo que soy joven, entiendo que este es el momento perfecto para yo prepararme, para que en ese futuro, cuando yo llegue a una edad más avanzada, yo tener en qué ocuparme. Porque el tiempo libre justamente puede ser un tiempo más de ocio y de recreación, que atiende a la carencia de actividades. El famoso actor, Clint Eastwood, le preguntan que qué hace él para mantenerse tan joven, con 80 o 90 y pico de años, y él contesta que no lo dejo entrar. Sí. ¿Pero quién no deja entrar? Yo no dejo entrar al viejo. Me mantengo buscando leña, partiendo palos, trabajo fuerte. Activo siempre. Entonces sí. No lo dejo entrar. No dejo entrar al viejo. No me siento a descansar. Esa fue la respuesta de él. ¿Por qué? Porque no envejece, Clint Eastwood, dice él. No lo dejo entrar. Sí, porque el cerebro se acostumbra a lo que tú le dices. El cerebro se cree lo que tú le dices. Y si tú te acostumbras y te moldeas a que tú eres una persona mayor, cansada, sin fuerza, sin ánimo, el cerebro va a creer eso. Pero si tú te dices, yo puedo.
tú lo haces en 5 días, yo lo hago en 10. Claro. Pero yo puedo. Tú lo haces con menor esfuerzo, yo lo hago con más esfuerzo. Pero puedo. Esa es la palabra clave. Yo puedo. Darte ánimo. Sí, y creértelo, tú ser el protagonista de tu vida, no esperar siempre a que otra persona haga las cosas por ti. Bailar, aunque sea solo. Bailar ayuda. Sí. Bailar, y el que tenga piscina, nadar. Eso ayuda. Y el tipo de música que nosotros escuchamos Música a propósito movida. de bailar, eso influye mucho. Música movida para bailar, salsa. Y los viejos quizás no bailan salsa, pero bailan guaracha. Y hay muchos ritmos, danzones, Sí. merengues viejos, bailar. Sí, a veces para los viejos el bailar, a veces el ritmo importa, sí, porque a veces acelera, pero lo que importa mucho es el contenido de lo que se baila, de lo que se dice en la canción. Así es. Sí. Entonces decimos que esta es una característica que atiende mucho a ese tema de la preservación de los valores y las tradiciones, porque las personas mayores van educando a las generaciones que van surgiendo, porque mi padre y mi madre me inculcan a mí, pero ellos me inculcan lo que sus padres le inculcaron a ellos, y se va transmitiendo. De generación en generación. Yo sé cocinar. Usted cocina, tiene 15 años. Mi abuela me enseñó. Sí, Mi mamá me enseñó. Ven, niña, que tú vas a tener un marido mañana o pasado. Ven a aprender a cocinar. Ven. ¿Qué te gusta aprender primero a cocinar? Ay, abuela, me gusta aprender primero a freír los huevos. Ok. El huevo se hace con el aceite bien caliente, si lo va a hacer duro. El aceite menos caliente, si lo va a hacer blando. Es una enseñanza que le va dando la abuela o la mamá a la hija para que aprenda a cocinar. tal cual. Por eso es tan importante el tema de la participación y el involucramiento de las personas mayores, porque esto permite continuar con lo que nosotros, los saberes, Sí. que se difundan. Sí, voy a dejar de hablar de mis experiencias personales porque no es bueno, pero en el caso de mi madre está viva aún. Mi madre no sabía cocinar, pero mis hermanas cocinan rico. A veces me pregunto dónde aprendieron, pero mis hermanas cocinan las tres. Mi hermana de padre y madre cocinan las tres, cocinan rico, y mis hermanas también, las otras tres, porque tengo 6 hermanas, cocinan rico. Pero mi mamá no sabía cocinar y se peleaba a ella cuando uno se lo decía. Pero dice, ¿ustedes nunca se enfermaron? Bueno, la cocía bien la comida, pero no, el sabor no era el mismo. Sí. Pero aprender. Y tener la disposición. Nosotros los seres humanos tenemos las capacidades y somos tan inteligentes que podemos ser autodidactas. No necesitamos muchas veces de ir a una escuela o de ir a un instituto formal. El empirismo. Sí. Sí. Y tal vez aquí mismo entra la experiencia que cuenta Melvin de sus hermanas. Nosotros, al tener la capacidad de autoeducarnos, pues podemos desarrollar los talentos, las habilidades y las destrezas que nosotros queramos. Que hay que decir algo sobre, hablando de cocina, que no es el tema, pero la gente está equivocado. La gente dice artista. La gente piensa que un artista es un cantante, un músico o un bailarín. No. Artista es todo aquel que hace una actividad bien hecha. Sí. Un buen cocinero es un artista, un buen pintor es un artista, un buen sastre, una buena modista es un artista. Artista es todo aquel que hace una actividad bien hecha, que la convierte en arte. A propósito del tema de artista, yo he escuchado en muchos espacios, que se utiliza el término para referirse a personas creativas, personas que crean, que generan cosas. Y es justamente, como dice Melvin, son personas que convierten lo que hacen en algo más profundo y más acabado, en un arte. Y esto viene muy de la mano con crear, porque en la cocina tú creas un plato. Y en la mujer específicamente, más que en el hombre, en la mujer todo es arte. Sí. Todo es arte. Hasta caminar. Todo es arte. En la Así mujer. es. Hasta tocarse el pelo. Sí. En la mujer todo es artístico. Así es. A propósito de la mujer, que el próximo domingo será el Día de las Madres. Sí. Que la felicitamos de antemano a todas las madres dominicanas y a las del mundo, aunque sea el último domingo de mayo, el Día de nuestras madres. Especialmente a la madre Sheila,
Y a mi madre Blanca Flor Medina. Así es. Felicidades a todas las madres. Sí. Y conmemoramos este día tan importante de las madres, pero el Día de las Madres no es uno solo, sino que son todos los días, Debe ser todo. porque la madre está presente siempre, ella no está presente solo un día, pero utilizamos esta fecha tan bonita para conmemorarlas a ellas y resaltar todos los logros y todas las cosas que hacen por nosotros todos los días. Debe ser todos los días, pero tienes que poner un día porque si tu madre está lejos y tú tienes que pagar un pasaje de avión para venir a verla, tú no puedes verla todos los días. No. Entonces te ponen un día y dices, bueno, yo voy a esperar el Día de las Madres para ir a Santo Domingo, para ver a mi mamá, compartir un rato con ella, el otro. Entonces es un día específico, pero sí es bueno que sea todos los días. Sí. Es bueno que todos los días. Ahora, todos los días debe llamarla. Todos los días debe llamarla y agradecerle a ella después de Dios. Así es. Entonces decimos que esta característica atiende a dimensiones como lo pueden ser la social, la política, la intelectual, porque cuando nosotros compartimos esos aprendizajes que nos da la vida, pues estamos compartiendo con otras personas y desarrollando a grupos sociales. La próxima característica, Ya sería esta la última, pero Ok. podemos seguir diciendo que en este tema tan importante, aparte de la preservación de nuestra cultura y nuestras tradiciones, es un momento de reflexión que nos invita a nosotros a preguntarnos y a hacer mucha introspección de quién soy yo y cómo yo soy. Porque, como decía Melvin, los niños y los jóvenes somos unos adultos, unos envejecientes en potencia, porque nosotros nos estamos preparando para ese futuro que viene. debemos prepararnos. Sí, Debemos prepararnos para ese futuro que viene. Sí. Y casi siempre la gente se prepara materialmente. Me voy a preparar para tener mi invención, para tener mi dinero, para tener mis gastos, pero también hay que hacerlo intelectualmente, hay que hacerlo en cuanto a la salud, Sí. ¿entiendes? En cuanto a la comodidad, hay que hacerlo, hay que prepararse. en todos los aspectos. Por eso es muy importante estos temas que nosotros desarrollamos de las 10 dimensiones del desarrollo humano integral, porque esa parte de integral significa que se integran todas estas dimensiones, que son 10, y que debemos de tenerlas presentes siempre, porque estas nos permiten a nosotros que si las trabajamos en conjunto, tener un mejor desarrollo, estar preparados para cualquier situación de la vida, para cada etapa. Sí. Hay dos dimensiones que no las tomamos mucho en cuenta en el trayecto de estas características, desde la prenatal hasta la vejez, que fue la dimensión espiritual y la dimensión política, que son dimensiones que empiezan, si se quiere, la dimensión espiritual comienza a partir de los 8 o 9 años hasta la vejez, porque es la dimensión donde la gente comienza a hacer conciencia de sus creencias religiosas, ¿verdad? Sí. De su conciencia de Dios. Y la dimensión política comienza casi a los 15, pero legalmente comienza a partir de los 18 años y no lo tomamos mucho en cuenta, no por el temor, sino porque países como estos, la dimensión política solamente se toma en cuenta cuando es la dimensión política partidaria, que es un error, un craso error, porque Sí. la dimensión política se manifiesta en diferentes aspectos, porque se puede decir política económica, política social, política deportiva, política artística, política de muchas índoles. Entonces, a cualquier cosa que se dedique un ser humano está en cuenta, hay que tomar en cuenta la dimensión política de acuerdo a la disciplina. Y una Ese dimensión ser tan humano. importante como la política, que muchas veces es hasta rechazada por el mismo desconocimiento, porque solemos pensar que lo político atiende... Partidario, la política Sí. partidista. Muchas veces pensamos en la política como partidos y no sabemos o desconocemos que la política es una acción social. La política es mala, la política es mala porque los buenos han dejado que muchos malos se dediquen a la política. No, y por el Pero desconocimiento, porque nosotros la población debemos de prepararnos y Debo saber que tenemos
la política como un espacio social que nos permite el crecimiento. Sheila, y aparte de eso, lo social que nos permite a nosotros desarrollarnos como personas, pero que la política nos ayuda a nosotros a que la sociedad mejore. No solo eso, Sí. que yo le voy a tirar un ramo de olivo a los políticos partidarios, a los políticos partidistas, en el sentido que la gente que detesta la política debe tomar en cuenta que sin política no hay asfalto, sin políticos no hay escuela, sin políticos no hay salud, sin políticos no hay deporte, sin políticos no hay sociedad, porque malo o bien, poco o mucho, los políticos son los que hacen las escuelas, los que pagan los salarios en el asunto estatal. Los políticos son los que hacen las construcciones, los grandes puentes, las grandes avenidas, las grandes calles, son los políticos. Los políticos son los que recogen la basura. Sí. Entonces, sin políticos no hay sociedad. Sí, era como yo decía, sin la política partidarios. atiende justamente a temas de Ahora, la sociedad. ¿Usted quiere que no haya políticos malos? Láncese usted como bueno a hacer política dando ejemplos. Sí. Dando ejemplos. Y prepararse, estudiar, saber realmente lo que es la política y cuáles son mis derechos y mis deberes para yo recibir una política justa que atienda a lo que realmente yo me merezco. Porque si yo no sé cuáles son mis derechos y qué es lo que me tienen que cumplir a mí los políticos, entonces ¿cómo yo lo exijo? ¿Cómo yo lo pido? Pero yo decía en un programa pasado, hay mucha gente que les encanta exigir derechos. Sí, por eso yo Pero decía ellos no cumplen- derechos y deberes. No cumplen Melvin. deberes. El niño iba para casa y dice, papi, yo nací aquí en esta casa y tengo derecho a que tú me mantengas, tengo derecho a otro, incluso incluyendo personas adultas. ¿Y tú qué das? Sí. ¿Con qué tú cumples? ¿Qué tú haces para que yo te dé comida? Por eso es ¿Qué hace para que te importante, dé hoy no techo? le tenemos aquí, pero debemos de tener, por lo menos en cada casa sería bueno tener un librito de la Constitución, porque ahí se nos especifica muy claros a nivel de política cuáles son los derechos, pero más importante, como dice Melvin, esos deberes que son los que nos permiten a nosotros llegar a esos derechos que nos merecemos, porque sin mis deberes, si yo no cumplo lo que está estipulado para mí en la sociedad, entonces yo no puedo ni siquiera saber qué es lo que yo me merezco. Un padre debe hacer una especie de decálogo. Va a poner un decálogo, 10, Sí. para no pasarse con mucho. Y ponerlo detrás de la puerta de cada hijo o hija. Esos son tus deberes. Tu primer deber es que desde que te levantas de esta cama, déjala Arreglarlo, tendida, sí. déjala arreglada y arreglar tu habitación. Si no puedes, porque vas a la escuela temprano, levántate media hora antes y acuéstate media hora Temprano, antes sí. también. Esos son tus deberes. Y si tienes mucho deber, pues entonces arregla el cuarto antes de acostarte y la cama cuando te levantes. Es hacer un decálogo de deberes. Sí, porque esto forma a las personas para la sociedad, Sí. porque iniciando por la casa, es que estamos preparando a esas personas que van a Para tener el una futuro. disciplina que te va a permitir a ti lograr todo lo que tú quieras, porque muchas veces creemos que es solo el esfuerzo, pero esfuerzo sin qué, sin nada. Vale la intención también, Sí. no solo el esfuerzo. Sí, Vale pero la intención sin disciplina muchas veces no representa nada. Y- Porque yo puedo tener toda la intención del mundo, pero va a llegar un día en el que yo voy a estar cansada. Y si no tengo esa disciplina y esa obligación de yo hacer las cosas, no lo voy a hacer porque estoy muy cansada. Yo premiaba a mis hijos en cuanto a la escuela, pero hay padres que dicen que no es necesario porque la escuela es un deber, arreglar la casa es un deber. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero hay que saber reconocer y tú los como logros. padre, para tú exigirle deberes a tu hijo y no premiarlo, tú como padre, cumple con todos tus deberes. Y no solo lo económico y lo material, porque como se dice aquí, las dimensiones del desarrollo humano son muy amplias y esto se refleja asimismo en la crianza de los hijos, porque nosotros no podemos suplirle todo en lo económico a los hijos, pero estar ausentes a nivel emocional, a nivel espiritual, porque entonces ahí hay carencias que se reflejan hasta en el comportamiento de los hijos, y por eso muchas veces es que decimos, pero yo le di todo, yo fui una persona presente, pero presente emocionalmente, Nadie da presente todo. espiritualmente. Nadie da todo, porque hay una etapa del niño cuando tiene 15 años
que tú tienes que preguntarle qué quieres. Sí, pero hay Tú que le das todo a un tener un niño. equilibrio. Si tú le das a un niño y nadie le da todo a un niño, No. es imposible. Ni los Rockefeller le dieron todo a los hijos. Porque Rockefeller dio todo material, pero era un hombre que tenía que estar trabajando y seguro tuvo muchas ausencias Sí. en su casa. Nadie da todo. Y nadie puede decir yo le di todo. Yo le di mucho, yo hice todo lo que pude, o hice más de lo que pude. Pero también hay una etapa del niño, vuelvo y repito, que debes preguntarle qué quiere. Pues yo le doy una cosa, yo no sé si la quiere. Sí. Así Yo te es. llevo un vestido a ti como hija, yo no sé si tú lo quieres, si te gusta ese color o no te gusta ese color. Y allí es donde entra justamente esa dimensión que puede ser la emocional o la psíquica, porque si yo le pregunto y yo lo hago sentirse, que yo lo tomo en cuenta, esa persona puede sentir, mira, yo tengo un apoyo emocional porque esta persona piensa en mí más allá de cuáles son sus intereses, se preocupa realmente por saber qué quiero yo. Así es. Entonces, por eso es importante involucrarnos en todas estas 10 dimensiones del desarrollo humano, porque todas, de una forma u otra, nos permiten crecer a nosotros, ser mejores. Nos involucran. Sí, nos dan esa participación. Sí. Entonces, es por esto que decíamos que estas dimensiones hay que estudiarlas y tomarlas en cuenta para poder lograr muchas cosas como entes de una sociedad, que nosotros somos los que vamos a dejar el futuro para las generaciones que vienen, porque no es todo qué hizo la persona que estaba antes de mí, es que yo estoy haciendo ahora en el presente. Y eso deben tomarlo en cuenta no solamente los padres en proceso, en tiempo de reproducción, en tiempo reproductivo, deben tomarlo en cuenta hasta las niñas, adolescentes, prepararse Sí. para el futuro, Así para es. cualquier eventualidad, tomar en cuenta el desarrollo, todas las etapas del desarrollo de los niños. Sí, porque en un futuro yo voy a ser ese adulto que dirige, que guía en algo. Y tus padres, tus decisiones orales deben coincidir con tus decisiones prácticas, con tus Sí. temas con tus temas de decisiones. O sea, Ser consecuente. practicar lo que predicas, Ser consecuente y ser coherente. practicar lo que predicas. Sí, Como dice José Martí, hacer es la mejor forma de decir. así es. ¿Mm? Porque a veces hay acciones que hablan más que 1000 palabras. Mil palabras, como dice Arjona, Jesús es verbo, Sí. no sustantivo. Verbo es acción, Jesús es hacer, no decir. Y esto No es muy decir. importante, que aunque no lo abordamos mucho, la dimensión espiritual, pero es como usted dice, esto de practicar, porque muchas veces vemos personas que dicen, pero él se promueve como alguien cristiano, alguien que tiene fe, que cree, que va a la iglesia, pero sus acciones demuestran lo contrario. Y hay personas que no tienen que decir que van a la iglesia y demuestran que tienen a Dios adentro. Con su boca, con sus hábitos lo demuestran. Sí. Ujú. No es Así solo decir yo te bendigo o que tengas un lindo día, es demostrarle a esa persona que tú tienes la capacidad de hacerle sentir que el día es más bonito, de ayudarlo, de aliviarlo, que si tú puedes quitarle una carga a una persona o darle alguna conformidad, ayudar a esa persona no está de Esa más. cualidad humana tan deleznable, tan desagradable, esa cualidad humana, la hipocresía, tan deleznable, tan desagradable. Sí. ¿Mm? Decir una cosa y sentir otra, decir una cosa y hacer otra. Qué desagradable. Hay que ser honestos, porque la honestidad, la sinceridad nos ayuda a construirnos a nosotros como personas, a Buenas crear relaciones. relaciones, sí. Así Buenas es. relaciones. Atar tus palabras con las acciones. Así es. Atar tus palabras con las acciones. Sí. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero este ha sido un programa que nos ha permitido a nosotros desarrollar muchas ideas
que nosotros queremos no es sentarnos nada más a hablarlas aquí, sino que sean ideas que se puedan multiplicar y que se puedan desarrollar en todos los espacios, en sus casas, en sus hogares. Ustedes que nos están viendo, que estas informaciones los ayuden a ustedes, no solo a nosotros. Es por esto que nosotros cada día que estamos aquí es con el propósito de más que nada ser servidores. Buscar soluciones colectivas. Sí, ser una guía, una ayuda, que aunque no lo sabemos todo, pero si sabemos algo que ustedes no, que les llegue. Estar en la disposición de orientar. Así es. Así es. Entonces decimos que ya nos estaríamos viendo en la próxima entrega, este próximo lunes. Reiterar la felicidad, Sí. felicitaciones a las madres. Sí, les deseamos un bonito domingo lleno de muchas alegrías, tranquilidad y descanso. Que este sea un hermoso fin de semana. Muchas gracias.